Y como es el segundo domingo, les voy a dar las noticias sobre la transición. Y cuando compramos este edificio casi 2 años atrás, nosotros pensábamos que íbamos a estar juntos, pero no sabíamos que iba a venir un pandémico que iba a arruinar los planes. COVID has shut our entire world down, not just our culture, the whole world. I actually was on vacation the last couple of weeks, and during vacation, spoke in India from my hotel room in Charleston, South Carolina, Y and durante folks in Sri Lanka, mis vacaciones, 2 semanas atrás, desde mi cuarto de hotel, yo pude hablar a gente en India in that part of the world. y Churches have not opened their door yet. fue algo que me recordó que este pandémico no solo es de los Estados Unidos, pero es algo We're global. still working on identifying and implementing the steps needed to unify our church back together. Y entonces con esa información estamos tratando de poder identificar y implementar los pasos necesarios para poder unificar nuestra iglesia en esta ubicación de Wells. To make that happen, it's Y not entonces estamos tratando de pensar en cómo lo vamos a hacer y no es fácil, es bien difícil. to accomplish. Let me just give you a couple that begun work on. Pero sí hemos empezado a hacer unas cosas. Plan underway. We've already begun that. We've been looking at this Tenemos un plan site, one gymnasium para el sitio. Eso ya ha empezado, ¿verdad? Y ese plan incluye cómo va a transformar esta ubicación, los otros edificios. También queremos remodelar el edificio 2, que van a ser las oficinas de administración, para que todos nosotros que trabajamos para la iglesia podamos movernos aquí. we got to build some offices. Tenemos que construir unas oficinas. Plaster work in there. It's falling off the walls. So we need to put it back on the walls, get it up to speed so we can get the administrative. Hay mucho de arreglar. We have been working on identifying the financial and facility priorities. Y también estamos tratando de identificar lo que se necesita financieramente y servicialmente y qué vamos a hacer próximo, ¿verdad? ¿Cuál decisión o cuál plan vamos a seguir próximo? Our plans are to reopen Awana En enero queremos abrir otra vez los programas de Awana y Steps que ocurren los miércoles y los queremos abrir en este local. Pero también sabemos que durante ese año todo lo que hemos planeado cambia. Y entonces estamos pensando en todo eso, en haciendo todas estas cosas, pero estas son las metas que tenemos para poder unirnos otra vez como un cuerpo. drives me nuts that I know I can't, and that we as leadership team we work hard at it, but man, it's not that easy to figure out sometimes. So we have no set time for this. Y entonces como líderes tenemos un tiempo muy difícil, ¿verdad? En decidir qué debemos hacer primero y cómo vamos a reunirnos otra vez como una iglesia. Y ojalá que podamos reunirnos en el próximo año, pero no sabemos cuándo específicamente. Y entonces esta mañana tengo el privilegio de compartir sobre una de las escrituras fundamentales que guiaron nuestros pensamientos en moviéndonos a un nuevo lugar. This is not a passage that you'll be unfamiliar with. Y no es un pasaje que es extraño, sino que va a ser familiar. Es el del buen samaritano. Even if you haven't been churched terribly much, Y aunque usted tal vez no va a la iglesia mucho, tal vez ha escuchado del buen samaritano. named their helicopter after this guy, right? Porque tenemos el Hospital Parkview que nombró su helicóptero el buen samaritano. Es algo cultural que se conoce aquí. So
Y entonces, una nota para los que están tratando de seguir a Cristo o los que no conocen a Cristo, usted no va a poder conocer más a Cristo o seguirle si no está en la palabra de Dios, si no lee la palabra de Dios. Porque aquí es donde conocemos lo que Dios quiere para nosotros. When we go to His Word and go, what makes sense and what doesn't make sense about even thinking about doing Y entonces por ejemplo, la pregunta de nos movemos o no, fuimos a la Biblia, ¿verdad? A leer si esto tiene sentido o no, si está en línea con lo que Jesús predicó. today is one of the most foundational texts that we had that spurred Y este texto de ahora es un texto fundamental que nos ayudó a decidir movernos. that I just described. Now, that's quite an introduction. Let's stand and read the passage. Vamos a pararnos y leer el pasaje, Lucas 10, Like cornflakes, y'all. empezando el 25, versículo 25. Verse 25. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oremos. Señor, ayúdanos a entender y a ver lo que tú nos quieres decir por este texto. Ayúdanos a ver que necesitamos no solo leer, pero después levantarnos y hacer lo que tú quieres. Y Señor, te pido por la familia de la iglesia, ¿verdad? Los congregantes, que ellos en esta ciudad, que podamos pararnos y hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser más misericordiosos con el uno al otro, ¿verdad? A tener compasión. Ayúdanos, Señor, porque no es natural. Ayúdame a mí, Señor. Dame las palabras correctas. Ayúdame a compartir lo que dice tu palabra y guía nuestras mentes y corazones. Gracias. Amén. Se pueden sentar. This well-worn story kind of became dear to me during the transition period at such a level that I even thought we should potentially name this the Samaritan's Ministry Center or something of that nature. Y entonces este cuento, ¿verdad? Este pasaje en la Biblia se me hizo muy conocido y muy cerca a mi corazón durante la transición, que hasta quería nombrar la iglesia Centro de Ministerio Samaritano. If there's one thing I wished our church would be known for, it is that we're the kind of people who gets off our donkeys. Y algo que yo quiero que nuestra iglesia sea conocida por es que nosotros seamos una gente que se baje del burro, I'm going to do something about que haga algo, ¿verdad? Que no solo mire y después siga en su camino.
No sé si estamos allí como iglesia, pero estamos tratando de hacer ese tipo de iglesia. And the second one is about who should I love? Hay dos preguntas que le hacen a Jesús aquí sobre la vida eterna y quién debemos amar. Y Jesús va a responder a las dos. Challenge this lawyer to rethink how he lives his life. Y Jesús va a hablar con ese abogado. What must I do? Y la primera pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Behind the question is this. The lawyer stood up to put him to a test. Y el motivo detrás del abogado fue ponerle una trampa a Jesús, hacerle una prueba, The reason he wants to discredit this man's voice is so that he can stay the same. porque él no quería cambiar, él quería mantenerse igual como era de persona, ¿verdad? Él no quería cambiar lo que estaba haciendo en su vida. Y entonces estaba tratando de ponerlo en la trampa a Jesús. No quería aprender algo de Jesús, And is hoping that he can trap Jesus by his answer to that question. porque en realidad él sabía la respuesta, pero quería saber lo que iba a decir Jesús. What's going on here? Before I leave that idea, though, could I say something? This is a great question. Y antes de seguir, Bad. aunque el motivo del abogado fue malo, esa pregunta es una pregunta buena que todos debemos de preguntar. You see, the reason Es algo que como creyentes de Dios y de Jesús debemos preguntar, ¿cómo podemos heredar la vida eterna? in the presence of the Lord, walking, talking, that's eternity for her. Temporal was this broken body in a wheelchair on earth. Eternity, get it? And there's also the Porque judgment that sends on the other esta side. vida es temporal, What must I do to ¿verdad? inherit eternal life? Cuando nos morimos, Ask it to vamos yourself. a, But ask vamos a confrontarnos con una eternidad. Y entonces, ¿cómo llegamos a esa eternidad con Dios? now. The answer Es una buena pregunta para los que están siguiendo a Dios. he sees through the hypocrisy of the lawyer and he says to him, Y entonces Jesús da una respuesta al abogado. Él ve la hipocresía del abogado. God's questions is a very important understanding, and it is this. The answer to your question, Mr. Lawyer, cannot be found in a science book. Y entonces Jesús le da una respuesta de qué está escrito en la ley. Philosophy class, Y Jesús busca en las escrituras para las respuestas. Y Jesús le está tratando de enseñar al abogado que no va a encontrar las respuestas en la facultad de Derecho, ni en la filosofía o en el libro de psicología. in understanding the will of God. That's a good Entonces, sitting here today. You want to know the will of God? va Know the scriptures. conocer la voluntad de Dios por la palabra de Dios. Y eso es Soul with all your strength. un consejo para los que están aquí sentados, que si usted quiere saber la voluntad de Dios, tiene que ir y leer y conocer la palabra de Dios. Y si leen en Deuteronomio 6:5, y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. You're going to do it with your hands too. You're going to love God with your feet. Y entonces aquí tenemos otra vez un recuerdo de que debemos amar a Dios con todo nuestro cuerpo, mente, alma, corazón, no solo nuestras palabras, sino que con nuestras acciones. Parenthetical tangent here. I don't think the Bible's teaching that you can't love your neighbor because you don't love yourself. Y también debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero una advertencia aquí, la Biblia nos está tratando de decir que te debes amar a ti mismo primero y después debes seguir y amar a tu prójimo. No, eso no es correcto.
ya sabemos que nos amamos, ¿verdad? La Biblia está diciendo, tú te amas, ¿verdad? Y entonces lo que debes, Go out and find more love for yourself. lo que debes hacer es salir y encontrar a otra gente para amar, no salir y encontrar a otras maneras de amarte a ti mismo. Inherit eternal life. He then applies it in verse 28 where he says, you have answered correctly. Y entonces tenemos la aplicación, ¿verdad? En versículo 28 Jesús le dice, bien contestado, haz esto y vivirás. What Jesus is saying at the very least is this: the law is not just to be studied, is it? It's to be lived. Y entonces lo que Jesús está tratando de decir aquí es que no solo debemos estudiar la ley, sino que debemos vivirla. To live and to practice love and the law Y requires everything you tenemos have. que vivir y practicar el amor de Cristo, There's an emphasis in the practicar la ley, by the way, hang y no solo es de sentir el amor. how you can work your way to heaven here. I'll show you that in just a second. But there is an emphasis on doing. The lawyer says, what shall I do? Jesus says in verse 28, do this. When he gets to the end of the Good Samaritan in verse 37, Y sí hay un énfasis en el hacer, ¿verdad? Versículo 25, 28 y 37. Jesús está tratando de enseñarle al abogado que debemos no solo estudiar, pero debemos hacer. I think what really happened here, you guys, is Jesus just showed the lawyer the impossibility of him doing anything. Y entonces aquí tenemos a Jesús enseñándole al abogado la imposibilidad de cumplir estos mandamientos Do you love the Lord your God with all y your soul? Do you love the Lord your God no with podemos hacer nada para salvarnos, ¿verdad? Sin Jesús, sin Dios. who passed that exam? Nobody does. Did any of you pass the exam of loving your neighbor as yourself? Y por ejemplo, nosotros, si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, ¿hemos pasado la prueba de amar a nuestro prójimo, de amar a Dios siempre? ¿Lo hacemos perfecto todo el tiempo? No, porque esto es algo que es imposible de cumplir perfectamente todo el tiempo. With that thought, I want you to go to Romans chapter 3, Y con ese pensamiento vayan a Romanos 3, Apostle Paul commentary. 10 y versículo 19. Because there are plenty of people who are trying to figure out how to do something Porque hay to receive eternal muchas personas que están tratando de hacer cosas o hacer obras para tratar de alcanzar al cielo, ¿verdad? O la salvación. So, leamos en Romanos 3:19. Ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado, pero ahora sin la medicación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, sets out an example. de la que dan testimonio la ley y los profetas. Standard of the Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. and that they will be held accountable before God. Now, for next verse 20. For by the works of the law, no human being will be justified in his sight. Remember Y entonces aquí tenemos ¿verdad? Dios diciéndole a la gente arrogante, calle la boca porque todos son pecadores. people reading the law are imperfect in every way, shape, or Toda la gente que está leyendo la ley es imperfecta también. shines on your imperfection. Y la ley no es de saberla y después yo soy perfecto y sé la verdad. No, la ley nos debe enseñar dónde están nuestros pecados, ¿verdad? Debe ser una luz a enseñar las imperfecciones. For all who believe, there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wouldn't it have been amazing if the lawyer at this moment had recognized, you're right, I have no shot at this. Y entonces, en este momento, Eternal life, not available for anyone because no Jesús quería enseñarle al abogado que la vida eterna no se puede obtener por obras.
No hay nada que podemos hacer nosotros mismos, aparte de Dios, para alcanzar la vida eterna y la salvación. Have faith in Jesus Christ. That's what you can do. And that will save you because you get the righteousness of Jesus Christ. Pero si creemos Looking for his own y righteousness. tenemos fe en Cristo y admitimos que no podemos hacer nada aparte de Jesús, así es como estamos y vamos a alcanzar la vida eterna. Question in verse 29. He's desiring to justify himself, and he Y entonces el abogado está tratando de justificarse, ¿verdad? Está tratando de no cambiar su vida. I started furiously writing down on my little yellow pad. This lawyer is a knucklehead. This lawyer actually thinks he does all four alls in verse 37, and he's trying to figure out if he can do the neighbor thing. He bypasses the command to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and spirit, and goes straight to the earthly part of it. But then I noticed Y entonces cuando yo estaba told him in verse 28 that he had answered correctly. estudiando este pasaje, Been mistaken. primero lo que se me vino a la mente fue que ese abogado no es inteligente, ¿verdad? Is he is looking for the way Porque that he loves God with all his heart, soul, mind, and strength. el abogado estaba tratando de encontrar una manera de seguir viviendo como estaba viviendo y solo se quería enfocarse en amar al prójimo, que es algo lo que podemos hacer aquí en la tierra. Who want to segregate their faith from real living. Y es un ejemplo de cómo cristianos y líderes cristianos separan sus creencias de vivir una vida, por ejemplo, de aplicarlo a vivir la vida, ¿verdad? Que sus creencias están aparte de lo que hacen en la vida. Tell me who my neighbor is. Y entonces, aunque él sí dio la respuesta correcta, todavía no está entendiendo que no solo es de hacer, ¿verdad? Y entonces hace otra pregunta, ¿quién es mi prójimo, verdad? Y entonces otra vez está tratando de buscar una manera de seguir viviendo para que no tenga que cambiar su manera de vivir. Está tratando de buscar la obra que pueda hacer para poder ser salvo. Submit baptism. I was baptized. It's the work that works. I'm a church member. It's the work that works. I went to a seminar once. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad? Tal vez gente piensa que si se bautizan, esa es la obra que tiene que hacer para ser salvos. Si van a una conferencia, si van a la iglesia todos los domingos, etcétera, etcétera. No que esas cosas son malas en sí mismas, pero esas obras no van a salvar a la persona. Y entonces, regresando a quién es el prójimo, el abogado está tratando de decir quién es el prójimo y si yo lo puedo identificar, entonces yo puedo enseñarte que yo estoy haciendo todo lo que tú me estás diciendo. Jerusalem to Jericho. We don't know much about the Pero el motivo otra vez es que él quería justificarse. It's not all that important. Point my imagination. Y el abogado totalmente faltó a ver los todos, las palabras todos del versículo 27. Creía que él podía cumplir los todos. Samaritan come across the guy. Y, We know by the look of him y solo se pueden cumplir in their mind. si verdaderamente aman a su prójimo. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñar al abogado. Jericho, so it says go down. He's going down. Y entonces Jesús le da la respuesta, que es el cuento del buen samaritano. These godless, evil, selfish robbers. You'll notice there's more than one of them. It's a gang. The road from Jerusalem. Y entonces enfocándonos en el cuento del buen samaritano, aquí vemos que There's nowhere to
hubieron un grupo de ladrones como una pandilla y fue en un camino muy estrecho. Lo dejan sin ropa, lo golpean y lo dejan para que se muera. Jesus then gives the punchlines. And first there's the loveless example. Y entonces aquí Jesús nos enseña And a Levite. los puntos de este cuento. Tenemos a un sacerdote que servía en el templo, familia de Aarón. Él sacrificaba, ¿verdad?, por el Israel. Serves God. The Levite serves the priest. Un levita también que era ayudante del templo de la tribu de Leví, era asistente del sacerdote. Estas dos personas eran líderes religiosas y no enseñan misericordia. Service of the temple tabernacle world, but they're not at the same place. Either way, you've got two religious insiders. Both of them are highly connected in the spiritual world. Y también están conectados al mundo espiritual como líderes religiosos. Love this, verse 31. Now by chance a priest was there. En versículo 31 dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, y tal vez antes de leer todo este cuento, ¿verdad? Estamos pensando, es un sacerdote, él va a parar y va a ayudar. Oh man, I can count on this senior pastor taking care of me, can't I? I can count. He gets paid to be good. The rest of us are good for nothing. Y tal vez podemos pensar en las iglesias de ahora, ¿verdad? Que el pastor, Make a difference, and you'll notice what the text says. The priest yo puedo tener confianza que el pastor, perdón, the Levite me va a cuidar, ¿verdad? Pero el sacerdote no lo ayuda, lo ignora y sigue caminando. passed by. Y también el levita, ¿verdad? Otra persona religiosa que tal vez pensábamos iba a ayudar, sigue caminando. I wrote in my notes this. Do we see our community hurting in turn and in different eye? Y See, these two men were yo escribí en mis apuntes, vemos a nuestra comunidad que está adolorida y seguimos caminando. and they shove down the requirements of God and they move around. Y aunque ellos tenían el requisito de ayudar a la comunidad, ellos ignoran y siguen caminando. No tuvieron compasión. Fue una indiferencia voluntaria. I want to give you a little personal story here from about 5, 6 years ago. Les quiero contar And it's germane to why you're sitting in this gymnasium. un cuento personal de 5 o 6 años atrás. I was the only Caucasian guy in a room full of African American kids. Yo estaba en una junta de hombres. Yo era el único gringo y los demás eran africano-americanos. Y estaban hablando de qué es el privilegio de ser un gringo, perdón, un estadounidense blanco, ¿verdad? De piel clara. And I finally looked at him and I said, I don't know what Y yo estaba allí sentado pensando que, 3 times. I have one brother, he's in prison. I'm the only person in my y pensando college. I was raised que yo no sabía de lo que estaban hablando. I don't get it. Porque en mi mente yo estaba pensando en mi Kind and very great. familia, And de with me how I could understand un hermano, ¿verdad? Mío, ideas that came up is, what do you teach your teenage boys when they leave the estaba encarcelado. Yo fui el único que estudió en la universidad y nosotros éramos pobres. Y entonces yo les pedí ayuda a entender qué es el privilegio de ser una persona de piel clara. What they had to instruct their sons about was Y ellos, even up on the blip of a radar. ellos me dieron
me hicieron la pregunta de qué les enseñas a tus hijos. Ah, ¿Qué les dices antes de salir de la casa? Porque para nosotros como americanos africanos les tenemos que hablar a nuestros hijos de qué tienen que tener cuidado, y entonces allí empecé a entender este privilegio que unos tenemos y unos no tenemos. Y durante este tiempo había una joven que fue asesinada en una fiesta de 17 años. Y cuando todo esto pasó en la ciudad, Dios me dio una convicción personalmente de que yo nunca yo nunca he parado y pensado en lo que está pasando a otros grupos de personas que son diferentes de mí, que yo he tenido una indiferencia y le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Porque yo no quiero ser una persona indiferente a la comunidad que está alrededor de mí. Compassion isn't just feeling something. Y entonces From minorities in the community. um, I've had that for the pain of these families. sí debemos de tener compasión. Y sí tenemos compasión, muchos de nosotros. When compassion Pero muchos de nosotros no hacemos nada con esa compasión. and you come alongside and you make Y a difference in the person's life. And I'm lo que debemos hacer es bajarnos de nuestro burro y ayudar a la persona. Y debemos reconocer que no hemos estado ayudando a los que necesitan ayuda, ¿verdad? Sí hemos tenido compasión, pero no hemos hecho nada. Y entonces para mí, mi meta es que nosotros seamos una iglesia que nunca falte en la compasión, en las acciones de ayudar a los que son necesitados. Yo era alguien que no sabía, que no tenía el conocimiento, pero me di cuenta de que yo también había ignorado ciertas cosas. Y entonces este pasaje fue lo que me empezó a dar esa convicción de que tenía que cambiar personalmente. the senior pastor, the music director, the director of discipleship, who else we got on staff here? Women's ministry director, the senior adult, they walked around and the terrorists stopped and helped the hurting guy. Y entonces sigamos con el pasaje. Vemos que la única persona que paró fue el samaritano. Notice what he does. He has compassion. El samaritano que nadie quería, ¿verdad? En ese tiempo los samaritanos fueron odiados por los judíos. Y es como si en nuestro tiempo, ¿verdad? Si un terrorista, por ejemplo, de ISIS, fuera el héroe, ¿verdad? Que todos los líderes de la iglesia no pararon, pero un terrorista sí paró, ¿verdad? La persona que nunca pensábamos que iba a hacer algo. He's a man in pain and he says, I'm going to do something. Y entonces el samaritano ve a este hombre adolorido, en necesidad, lo ayuda y lo lleva a un alojamiento y lo cuida. Y él no le importa al samaritano ayudarlo, ¿verdad? Él no piensa en él mismo. Solo está pensando en cómo puedo ayudar a esta persona. Needs and give it. That's what love does. A él no le importó la incomodidad. That's mine, yours necessarily. But I did ask some hard
Y entonces, otra vez pensando en nuestra iglesia, like for the cause of the gospel? What would it be like if we all gathered in this room and said, ah, going to pensando en de dónde venimos, ¿verdad? Venimos de los suburbios. off of them, Pero ¿cómo sería si nosotros de los suburbios llegáramos al centro de la ciudad a ayudar a los que no tienen mucho, ¿verdad? Los que tienen menos que nosotros. you see, because ¿Cómo cambiaría su perspectiva de los seguidores de Cristo? I would expect ISIS terrorists to beat him the rest of the way up and take whatever's left. No good Samaritan? That's what he should have done, right? You got the advantage, man. That's not what we do, is it? We love God with all our heart, all our soul, with all our strength, with all our minds. That drives us to our neighbors. Y entonces Passion. It drives us nosotros debemos de aspirar a ser más como el buen samaritano, ¿verdad? De amar a Cristo con todo nuestro cuerpo, alma, corazón, etcétera, y después amar al prójimo. Y este cuento es el ejemplo de cómo hacemos eso. who showed mercy. Now, if you remember the question was, who is my neighbor? Y regresando, ¿verdad? El versículo 36 dice, ¿cuál de esos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Neighbor is to define who the God Y el abogado dice, el que se compadeció de él. but you're going to not worry about who your neighbor is. You're Y going to worry entonces about how you're being a neighbor. Jesús, el punto que Jesús hace aquí And then Jesus puts es que ve y sea un prójimo wise. usted, ¿verdad? Que tú seas un prójimo. You keep going and you keep doing. Never stop. Continúa a seguir y continúa a hacer, continúa a ayudar, continúa a tener misericordia y compasión y tomar acción en ayudar a los que necesitan. Bill hated this story so much he couldn't even say the Samaritan who showed Y este abogado odió ese cuento, ¿verdad? Ni pudo decir que era el samaritano que fue el que demostró ser el prójimo. we need to look in the mirror and we need to say, I haven't been what I should be. Y entonces para nosotros tenemos que vernos en el espejo y preguntarnos a nosotros mismos, ¿he sido un buen prójimo yo? Was trying to do if I could just define neighbor in such a way. ¿Verdad? Porque el abogado quería saber quién es el prójimo, ¿verdad? Y él quería definir esta palabra para que él pudiera seguir en lo que estaba viviendo. Pero el punto aquí es que Jesús nos está diciendo que nosotros debemos nosotros debemos ser el prójimo. Y entonces unas lecciones para la vida. Viviendo al lado de nuestros prójimos es como un laboratorio para nuestro amor por Dios, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí en la iglesia esta mañana, porque aquí es donde podemos llegar a llenar nuestras copas, ¿verdad? Y darnos motivación para la semana que viene. Yo no sé quién es tu prójimo, tal vez son gente de tu trabajo, tu familia, gente desconocidas, ¿verdad? No sé quién va a necesitar ayuda. Point being is that the laboratory of your love for God is with your fellow human beings. Here's the second one, and I purposely Y entonces, cómo amamos a los demás es cómo enseñamos si estamos siguiendo y amando a Dios. there's no such thing as a non-neighbor. Un segundo punto es que no existe un no prójimo. Y lo que quiero decir por eso Hated ISIS terrorist. es que todos los que están alrededor de nosotros son nuestros prójimos, hasta los que no queremos, por ejemplo, los terroristas, ¿verdad? Satisfied to be a priest or a Levite, can we? We cannot view anybody as outside the
No podemos tener la perspectiva de que solo unos cuantos son nuestros prójimos y los demás no, sino que todos somos prójimos del uno al otro. Supposed to be paying attention. Will we? We will not. I don't even know what that means. I don't have a plan. I don't have a strategy. I don't have a PowerPoint presentation. Here's how the Samaritan. No. Go and do. Y yo no sé cómo se va a mirar eso para ti y tu vida. An unbiased Pero response el to our punto neighbor aquí es que ve y ama a tu prójimo, el quien sea. to our neighbor in need. God's demand Tercer punto es el amor de Dios exige una respuesta imparcial hasta nuestro prójimo que está necesitado. barriers, economic barriers, gender barriers. No importa si tenemos las mismas opiniones políticas. How y'all doing? Y'all okay? Si, si tenemos diferencias en género, For the gospel raciales, family. etcétera. We will not allow these earth-made barriers to define who we Y en esta semana, por ejemplo, las do it. distinciones de la política, ¿verdad? Estos son distinciones que fueron creadas aquí en la tierra por humanos y no vamos a dejar que estas líneas nos dividan aquí en la iglesia y nos prevengan de ayudar a los demás. To stay in the street. Number 4, a lack of love Y el cuarto punto es que la falta de amor demuestra que necesitamos a un Salvador. If you do not love your neighbor, perhaps your love is more religious than genuine. Si usted no ama a su prójimo, It's more priestly and Levite. tal vez su amor That's not a word. es más religioso y no es verdadero. Levite than it is Samaritanish. Porque debemos amar como el samaritano, no como el sacerdote y el levita. Where our heart, soul, ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra alma? understand that as we love our neighbors, we have put on display a passion for our Creator. Porque cuando amamos a nuestros prójimos, mostramos el amor de nuestro Salvador. Citizen Square. Citizen Square. Nikki works there. I left that room a different man than when I walked in that room. I changed that day. I repented. I prayed to the priest and the Levite. I said, God, help me get that Samaritan. Y entonces regresando a esa historia que les conté personalmente de mi vida personal, yo dejé esa junta cambiado. Porque me di cuenta de mi ignorancia, ¿verdad? De mi indiferencia, que no estaba amando a mi prójimo. Y me arrepentí de ser alguien que amaba religiosamente y empecé a tratar de hacerme más como el samaritano. Y entonces nosotros tenemos una oportunidad aquí de ser samaritanos, de amar a nuestros prójimos en esta ciudad, para que la gente pueda ver la gloria de Dios por nuestras acciones. Oremos. Such a simple story. Such profound truths. Este cuento es muy simple, Señor, pero hay una profunda verdad en este cuento del samaritano. Señor, ayúdanos a ser más como el samaritano. Que tengamos temor a que tengamos temor de
cuando llegamos a ser juzgados por ti, Señor, que podamos decir que sí fuimos buenos samaritanos. our humble, broken lives and somehow magnify yourself through us. Señor, te pedimos que tomes nuestras vidas rotas y las uses por tu gloria, que podamos seguir y haciendo lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a tener compasión, pero también de hacer algo, que no solo nos quedamos que no solo nos quedemos sentados. Gracias, Señor. Amén.